Buenas noches, el día de hoy vamos a empezar el capítulo 17. Vamos a ver 5 versículos porque por la división que se presenta en el capítulo, pues estos tocan un aspecto del mismo. Así que, como siempre, vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor. Así que, oremos. Padre, te damos gracias porque podemos seguir estudiando. Ahora pasamos a un nuevo capítulo y queremos siempre estar bajo tu dirección para que tu Espíritu Santo trabaje en nuestra mente y en nuestro corazón para ir sacando provecho de este alimento espiritual que es tu palabra. Dirige a cada uno de los que participamos del estudio, a los que no han podido estar, que tu compañía por medio de tu Espíritu Santo siga trabajando en ellos, y a los que ven la transmisión después en Facebook, que sea también de edificación para ellos. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Ven, voy aquí a conectar nada más el programa que me ayuda a pasar las diapositivas y entonces estaremos listos prácticamente. Ahí estamos. El Nuevo Testamento, o en el Nuevo Testamento, se ve a Jesús orando en múltiples ocasiones. Por ejemplo, al inicio de su ministerio público, durante su bautismo, allá en Lucas 3:21, nos dice que aconteció que en el tiempo en que todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado y mientras oraba, el cielo fue abierto. Ahí puse en negrías y mientras oraba, al inicio de su ministerio. Un poco más adelante podemos ver el relato de Marcos 1:35. Por cierto, fíjense que antes de este versículo se relata que el Señor Jesús tuvo un día intenso, ¿verdad? A tal punto que fue cuando le tocó sanar a la suegra de Pedro y pues al día siguiente dice que habiéndose levantado muy de madrugada, todavía de noche, Jesús salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y aquí estamos remarcando la vida de oración del Señor Jesús. Un poco más adelante, en Lucas 5:16, relata, pero él se apartaba a los lugares desiertos y oraba. Y luego en Lucas 6:12 nos dice, aconteció en aquellos días que Jesús salió al monte para orar y pasó toda la noche en oración a Dios. En una de estas ocasiones fue cuando después de ese tiempo de oración, él hizo la escogencia o seleccionó a sus discípulos. Hay más versículos que nos hablan de Jesús orando, estos solo son una muestra. ¿Y por qué estamos hablando de la oración? Bueno, porque en el capítulo 17 vamos a ver que el tema es la oración. La oración era parte de la vida del Señor Jesús. Al ver este capítulo, encontramos la oración más larga y pública registrada en los evangelios. Fundamentalmente, esta fue una oración intercesora por los discípulos. Vamos a ver entonces en la sección de los versículos 1 al 5 la interacción que tiene Jesús con el Padre en este tiempo de oración. Así que vamos al versículo número 1. Dice que Jesús habló de estas cosas y, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Cuando al inicio del versículo dice Jesús habló de estas cosas, vamos a encontrar, al menos en el Evangelio de Juan, que hay unas 3 o 4 veces más en los capítulos anteriores donde se repite esa frase, que Jesús habló de estas cosas os he hablado, ¿verdad? Y cuando él utiliza este tipo de expresión, está diciendo o conectando lo que ha dicho anteriormente con lo que viene adelante. La última semana terminamos con Juan 16:33, ¿verdad? Y fue donde Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en Cristo lo que vamos a tener es paz.
Y claro, recordarán que el Señor está pues despidiéndose porque está a pocas horas de cumplir con su misión, de dar su vida en la cruz. Así que ahora Jesús habló estas cosas y nos pasa a otro tema, que es el tema este de la oración, en donde fundamentalmente Él va a estar intercediendo por los discípulos y sus seguidores posteriores. Cuando dice, levantando los ojos al cielo, dijo, bueno, en el Antiguo Testamento hay algunos otros pasajes que cuando se dice que se levantan los ojos es porque están orando. Indica la acción de orar, como vemos en el Salmo 121:1. Alzaré mis ojos a los montes, ¿verdad? El Salmo 123:1. A ti que habitas en los cielos, levanto mis ojos. Juan 11:41, cuando resucitó a Lázaro. Luego quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos arriba y dijo, Padre, te doy gracias porque me oíste. Así que cuando nuestro versículo dice levantando los ojos al cielo, dijo, es porque va a expresar una oración a Dios. En la mentalidad judía, si nos hacemos la pregunta, ¿dónde estaba Dios? Pues Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos. Cuando le dicen a Jesús que les enseña a orar, la expresión que utiliza es, Padre nuestro que estás en los cielos. Así que cuando Jesús está con sus discípulos, y recordemos, estamos posiblemente todavía en el aposento alto o habían iniciado ya su camino para llegar a Getsemaní. Yo más creo que todavía están en el aposento alto. Él levanta sus ojos y eso, ¿por qué lo hacen? Porque en la mentalidad judía, ¿dónde está Dios? Dios está en los cielos. ¿Y dónde quedan los cielos? Hacia arriba. Por eso, para orar, levantaban sus ojos. Y le dice, Padre, la hora ha llegado. Al llamarlo Padre, lo que nos comunica es que hay una estrecha e íntima relación entre Jesucristo y el Padre. Por eso le habla de esa manera. Los judíos normalmente no oraban de esa manera, no le decían a Dios Padre, sino decían Dios. La relación con Dios en el pueblo judío era algo lejana, no era íntima. Es más, ellos ni siquiera se atrevían a mencionar el nombre de Dios, que es Yahweh, lo discutíamos en la introducción. Cuando ustedes ven en el Antiguo Testamento que aparece la palabra que en nuestra Biblia, Reina Valera 60, dice Jehová, en realidad eso es lo que se llama el tetragrama, que está formado por 4 consonantes, ¿verdad? Que son la Y, la HWH, porque el Antiguo Testamento, el hebreo, no tenía vocales. Así que en la introducción mencionábamos que hace algún buen tiempo, cuando quisieron darle vocales a este tetragrama, lo combinaron con las vocales de la palabra Adonai y entonces salió Jehová. Pero luego los estudiosos llegaron a la conclusión de que no había sido una buena traducción, que la mejor manera de pronunciar el tetragrama era Yahweh. Así que nuestra versión 60 tiene todavía Jehová, pero lo más cercano es Yahweh. Bueno, pues los judíos ni siquiera decían la palabra Yahweh. Ustedes saben que Yahweh quiere decir yo soy. Es cuando Moisés le dice a Dios, bueno, si voy a ir con el pueblo judío, ¿quién les digo que me manda? Y Dios le dijo, yo soy, porque Yahweh quiere decir yo soy. Ya lo hemos visto aquí en el Evangelio de Juan, cuando Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Él lo que usó fue la fórmula, ahora en griego, del tetragrama hebreo. Yo soy. Jesús afirmó que era Dios. Bueno, lo que estoy mencionando acá es que los judíos pues ni siquiera el nombre de Dios mencionaban. Cuando tenían que decirlo, decían Adonai, que quiere decir Señor, mucho menos que lo llamaran Padre. Ahora Jesucristo, él llama Padre porque hay una relación estrecha, son coiguales. Y cuando nos enseñó a orar, nos enseñó a decirle
Padre nuestro que estás en los cielos. Bueno, en otras ocasiones Jesús había dicho que su hora no había llegado. Una de las primeras que vimos fue allá en las bodas de Caná, cuando María le va a decir que se acabó el vino, que si puede hacer algo, le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado. Y luego unas cuantas veces más vuelve a decir, aún no ha llegado mi hora. Y decíamos que, ¿qué era eso de que no ha llegado su hora? El momento de cumplir la misión por la que había venido. Ahora está diciendo, la hora ha llegado. Ahora sí llegó la hora. ¿Y qué quiere decir esto? Esto es el tiempo en que Jesús será glorificado por medio de su muerte, resurrección y ascensión. Y con esto, por supuesto, como dice el versículo, Jesús glorificará al Padre. Cumpliendo la misión por la que vino, Jesús glorifica al Padre y a la vez el Padre glorifica al Hijo. También llamar a Dios Padre implicaba su igualdad con Él. Si nos vamos en nuestra mente hacia atrás con el capítulo 5, versículo 18, dice, por esta razón, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Así que cuando aquí en esta oración él dice Padre, pues está también, aparte de la intimidad y cercanía, también está expresando que es igual a Dios. Vamos al versículo 2. Así como le diste autoridad sobre todo hombre, para que dé vida eterna a todos los que le has dado. Le dice, glorifica al Hijo para que glorifique al Padre, y le dice, así como le diste autoridad al Hijo sobre todo hombre, para que dé vida eterna a todos los que le has dado. Bueno, por un lado, esta autoridad que tiene Jesús era una autoridad que estaba establecida desde tiempo atrás. Podemos verlo en el Salmo 2, versículos 7b al 8. Dice, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Este es un salmo mesiánico. Y aquí Dios le está hablando a Cristo, a quien le está entregando la autoridad plena sobre toda la creación. En Juan 17:2, el versículo que estamos viendo, esta autoridad se está consumando a pocas horas con su sacrificio en la cruz. Pero por otro lado, una vez que él haya muerto y resucitado, es donde tenemos Mateo 28:18. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y esta autoridad, nos dice el versículo, ¿para qué es? Para otorgar vida eterna a los que el Padre le ha dado. Todas las ovejas que el Padre le ha dado al Señor Jesucristo, Jesucristo tiene la autoridad para darles vida eterna. Y por supuesto, vamos a ver en el versículo 3 a qué se refiere con lo de vida eterna. El versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Así que, ¿en qué consiste la vida eterna? Pues dice en que te conozcan a ti, al Padre, pero también al Hijo, a Jesucristo, a quien tú has enviado. Vamos a desglosar este versículo un poco. Miren, la vida eterna no solo habla de duración, es que es un asunto también de relación. La vida eterna es que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado. Pero este conozcan habla de una relación que se establece. Como dice aquí, es establecer una relación con el Padre. Al inicio del Evangelio en Juan 1:12, Juan dice, pero a todos los que lo recibieron, esto es a Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Bueno, esta vida eterna de la que hablamos aquí tiene que ver, como dije, con el establecer una relación de padre
a hijo. Porque miren, si lo vemos fríamente, los que no creen también tienen vida eterna. Todos los que rechazan a Cristo tienen vida eterna, pero separados de Dios, en condenación. ¿Por qué? Cuando venga el juicio final, serán declarados culpables por haber rechazado al Señor y su destino eterno es el lago de fuego, pero van a vivir eternamente. Entonces, para nosotros los creyentes, la vida eterna es precisamente porque entramos en esa relación de hijos con nuestro Padre Celestial. Conocer al Hijo, el Hijo que el Padre envió, es creer a su palabra y creer en Él. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Eso lo vimos en el capítulo 14. Y en este versículo Jesús está diciendo, y que conozcan a Jesucristo que tú has enviado. Por cierto, anotan los estudiosos de que este es el único pasaje en donde Jesucristo se denomina a sí mismo Jesucristo, ¿me explico? Porque en otros pasajes dice el Hijo del Hombre, ¿verdad? U otras expresiones, pero aquí es la primera vez que él se refiere a sí mismo como Jesucristo, en donde está resaltando el hecho de que él es el Mesías prometido, porque Cristo es ungido, que en hebreo es Mesías. Bueno, respecto a la salvación, a la vida eterna, Jesús se refiere al Padre como el único Dios verdadero. Bueno, respecto a la salvación, respecto a la vida eterna, solo hay un Dios verdadero. Todo lo demás que haya, llamémosle entre comillas, dioses o personas o sistemas, son falsos, porque ninguno de esos otros puede proveer salvación. Solo el Dios verdadero es el único que puede salvar al ser humano. Por eso fue que vino Jesucristo. Agustín de Hipona, allá en los primeros siglos de la cristiandad, acuñó esta oración. Es interesante. Dice, nos has hecho para ti, oh Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Dios nos dio la vida humana cuando nacemos, para que seamos de Él. Pero como estamos separados de Él, tiene que haber un punto en donde tenemos contacto con el Evangelio. Y entonces, por obra del Espíritu Santo, somos sensibilizados y tomamos una decisión que es creer o rechazar, aceptarle o negarle. Cuando uno cree, cuando uno lo recibe, como dijimos en 1:12, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, solo para aclarar aquí, el objetivo del ser humano es llegar a conocer a Dios, pero por necedad, como dice Juan también, el ser humano amó más sus malas obras y por eso rechazó a Jesucristo. Vamos al versículo 4. Dice, yo te he glorificado en la tierra, habiendo acabado la obra que me has dado que hiciera. ¿Cómo es que Jesús glorifica al Padre? Bueno, al concluir la tarea por la que él fue enviado. Aquí hay dos aspectos. Uno se refiere a la obra que ha realizado durante su ministerio terrenal. Por ejemplo, como hemos visto, predicó las buenas nuevas, hizo milagros, señales. Él mismo, con su propia vida, dio cumplimiento a escrituras que estaban establecidas que iban a hacerse realidad en Cristo, etc. Ese es un aspecto. El otro aspecto, que en este momento es futuro por unas horas, es que él glorifica al Padre cumpliendo la tarea a la que vino, que es que vino a morir, luego iba a resucitar y luego a ascender. Y todo esto forma parte de cómo él glorificó al Padre. Esto es lo que quiere decir, habiendo acabado la obra que me has dado que hiciera. Él vino con una tarea, con una misión y la cumplió. Y esto implicó gloria para el Padre. Al ir descendiendo, porque esta sección pues no es muy larga, versículo 5.
Ahora pues, Padre, glorifícame tú en tu misma presencia con la gloria que yo tenía en tu presencia antes que existiera el mundo. Jesús afirma su preexistencia con el Padre. Una vez que termine su misión, volverá al estado que tenía antes de venir a la tierra a cumplir su tarea salvífica en favor de la humanidad. Vuelve a reiterar lo que expresó en el versículo 1, ¿verdad? Donde él está diciendo al Padre que él lo glorifique como él glorificó al Padre, solo que ahora Jesús le dice, quiero retornar a ese estado en que estaba antes de que el mundo existiera. Jesús estaba en gloria como Dios y ahora viene por una tarea temporal, viene a pagar con su vida por los pecados de la humanidad y una vez que resucita y asciende, entonces recupera, retorna a la gloria que tenía. Aquí vamos a llegar en esta oportunidad, que es una pequeña introducción en el capítulo, pero no sin antes terminar con una pregunta. Así como vimos que Jesús vino, tenía una misión y está aquí a punto de culminarla, porque en unas horas va a ser capturado, va a ser crucificado y va a ser muerto. Él vino y cumplió con su misión y dijimos que cumplir con su misión glorifica al Padre. Ahora nosotros nos podemos preguntar esto. ¿Tengo yo una misión de parte de Jesucristo? Pues la respuesta es, está de cajón, ¿verdad? Claro que sí, tenemos una misión. Los que estuvieron el domingo en la iglesia, pues nos hicieron recordar la misión que tiene la iglesia como iglesia local, ¿verdad? Que es, dice, glorificar a Dios, ¿verdad? Y hacer o preparar discípulos incondicionales aquí y en todo lugar. Así está la misión de Iglesia Centro Bíblico El Camino. Mateo 28, versículos 19 al 20, dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar. Aquí me pareció algo raro ahí, vamos a ver qué es. Déjenme regresar. Ahí estamos. Y hay algo aquí que déjenme ver cómo lo quito. Vamos a ver. Ahí está. Muy bien. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, ¿tenemos una misión de parte del Señor? Sí, es esta. Hay otros pasajes que la amplían. Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿verdad? ¿Dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero si me quedo aquí con esto, solo les voy a dar un detalle interesante de nuestra misión. Miren, aquí cuando ven esta palabra que está aquí que dice vayan, me recuerdo que un hermano que predicaba este pasaje en la versión Reina Valera dice, id y haced discípulos. Y él enfatizaba mucho el ir, ¿verdad? Como que era la orden de ir, ¿verdad? Ya un poco después, estudiando un poquito más, ya con otros hermanos, resulta que la palabra vayan no es un imperativo. La orden no está en el verbo ir. La orden está en el verbo hacer, ¿verdad? Entonces, para ponerlo de otra manera, podría decirse así. Mientras van oyendo, ¿verdad? Ahí está. La orden es hagan discípulos. La orden que aquí está dando Jesús es de hacer discípulos de todas las naciones. El día domingo estudiamos también este tema del discipulado. Si ustedes quieren pensar qué es un discípulo, dice, es uno que aprende de su maestro y reproduce en su propia vida lo que ha aprendido de su maestro para enseñarlo a otro que aprenda y a su vez vive en su propia vida lo que le ha enseñado. Esa es
la cadena del discipulado. Aquí pues nos dice que les enseñemos, fíjense, no es solo teoría, sino que les enseñemos a que guarden, guardar quiere decir practicar todas las cosas que les he mandado. Así que no importa la preparación, nuestra etnia, nuestra nacionalidad, la edad, no importa todo eso, a todos en común tenemos que es nuestra responsabilidad hacer discípulos. No dice cuántos. Si usted en toda su vida por lo menos tiene la oportunidad de discipular a una persona más, yo diría, bueno, como mínimo, ahí está cumpliendo la misión. Si usted todavía no ha tenido la experiencia de discipular a alguien, pues le invito a que lo valore, dedicarle el tiempo a una persona, usualmente los varones con los varones y las damas con las damas, en donde les enseñamos de la palabra, les ejemplificamos con nuestra vida lo que estamos enseñándoles, y este discípulo a su vez o discípula empieza a hacer lo mismo en otra u otros. Así que los animo para que trabajemos en esta manera y quizás algún día podemos compartir cómo ha sido nuestra experiencia en cuanto al discipulado, pero el versículo pues es la oración de Jesús al Padre, donde Jesús le dice, te he glorificado porque hice lo que me enviaste a hacer. Así que nosotros podamos hacer esa oración y decirle, Señor, me dejaste para ser discípulos, he estado haciendo discípulos. Llegamos hasta acá y nos vamos a reunir Dios mediante la próxima semana para continuar con el capítulo 17.